Cordial saludo, mi nombre es María Alexandra López Londoño y en esta ocasión voy a dar respuesta a la actividad la fase 3 denominada seguimiento fenológico de Phaseolus vulgaris, es decir, frijol, según la escala BBCH. La razón por la que elegí este cultivo es porque es uno de los más importantes en cuanto a la seguridad alimentaria y también es uno de los principales acá en Colombia. Entonces, de esta manera me parece pertinente y necesario analizar cada momento, cada estadio fisiológico, iniciando pues desde el momento de la germinación y entender cómo interactúa el desarrollo de cada planta según las condiciones ambientales. En cuanto a la descripción del montaje experimental, entonces inicialmente tenemos que la especie seleccionada fue frijol, entendiéndose pues como una leguminosa. Para realizar el montaje se tomaron pues como material principalmente 45 semillas de frijol dispuestas en 3 bandejas de aluminio tipo lasaña, 2 toallas de papel absorbente, 400 gramos de suelo, atomizador con agua, marcador permanente, cinta de enmascarar, libreta de apuntes y el celular a modo de cámara fotográfica. Entonces, para realizar el montaje, se tuvo pues como inicialmente un primer montaje en el cual constó pues de 2 bandejas, las cuales, en las cuales se dispuso pues 200 gramos de sustrato húmedo para cada una y se sembraron pues en total 30 semillas, distribuyéndolas entonces 15 semillas por bandeja. El día de este primer montaje fue el 10 de marzo y contó pues con temperaturas ambientales relativamente estables, por ejemplo una temperatura promedio de 24 grados, un ambiente fresco y aireado, luz difusa, es decir, no se sometió pues a la exposición directa al sol y fue pulverizada pues cada bandeja constantemente mediante el atomizador, procurando pues evitar un exceso de riego y también cuidando pues un déficit hídrico. La duración de este experimento como tal, de este montaje, fue de 21 días. Por otro lado, atendiendo pues a lo solicitado en la guía de actividades y digamos tratando de solucionar una pequeña confusión inicial, tomé la decisión de realizar un segundo montaje el día 20 de marzo con la finalidad de poder precisamente determinar y evaluar cómo o se da pues este desarrollo en cuanto a las primeras etapas, o sea, el tema de la imbibición y la germinación de las semillas antes de cuando ya digamos es el momento óptimo de trasplante. Entonces acá igualmente se realizó un monitoreo periódico del crecimiento y desarrollo pues de cada semilla, de cada plántula. Las condiciones ambientales fueron estables. Y acá la diferencia fue que las semillas se colocaron pues en un lugar un poco más oscuro, pues, colocándoles una tapa por encima con el fin de ayudar pues como de propender este proceso de germinación. Inicialmente también se puede decir que se forzó esta germinación a partir de la imbibición de las semillas durante 12 horas en agua para posteriormente realizar el montaje en la bandeja pues de aluminio y disponiendo pues cada semilla sobre una cama de papel absorbente humedecido previamente. Em, Acá también pues otro aspecto diferencial es que las pulverizaciones pues fueron mucho más frecuentes, entonces constantemente estaba monitoreando el nivel de humedad por lo que en promedio se realizaron pulverizaciones más o menos unas 3 veces al día y la duración de este montaje fue de 10 días. Em, Adicionalmente, pues presento algo más de evidencia fotográfica con respecto al momento pues, de realizar los montajes y también en cuanto a los cuidados y condiciones en los que estos se encontraron. Por otro lado, entonces, en cuanto al seguimiento fenológico, presento pues esta tabla 1 donde encontramos pues la descripción del estadio 0 correspondiente a la germinación de las semillas, siguiendo, claro está, los códigos pues que dispone
este tema de fenológico utilizando la BBCH. Entonces tenemos para el momento 00 la semilla seca, sin ningún tipo pues de estimulación para generar una germinación. Luego pasamos al momento 01, al código 01, que nos indica el comienzo de la inhibición pues, de la semilla. Entonces, evidentemente se ve pues ya la semilla ya mucho más hidratada, aumentando su volumen, dado pues que comenzó a absorber el agua durante una suficiente cantidad de horas, lo cual pues favorece el proceso de germinación. Luego pasamos al código de estadio 05. En este punto la raíz embrional comienza a salir de la semilla y se observa pues esta pequeña radícula de color blanco que nos indica que ya se está iniciando este proceso. Luego pasamos al, al momento pues número 07, donde el hipocótilo con los cotiledones se encuentran rompiendo el tegumento seminal. Entonces, es decir, acá ya en sí las partes de la planta comienzan a emerger de justamente de la semilla, entonces esta capa más externa empieza a desprenderse, es decir, el tegumento seminal, y esto es un claro indicio de que está ocurriendo la germinación epígea, teniendo en cuenta que es el tipo de germinación que se presenta en especies como el frijol. Y por último tenemos la emergencia con el código de estadio 09. Entonces, en este punto ya el cotiledón rompe la superficie del suelo, es decir, emerge pues hacia la superficie. Y los cotiledones, por lo tanto, se vuelven visibles sobre el sustrato y la plántula comienza a erguirse tal y como se observa en la fotografía. A continuación tenemos ya la descripción del estadio 1. Acá tenemos lo que ya es el desarrollo de las hojas en el tallo principal. Entonces, tenemos un código de estadio 1, 0 y nos indica que los cotiledones están completamente desplegados. Es decir, la plántula exhibe pues el par de cotiledones que posee, que siempre son, digamos, como esta forma de follaje más inicial, más primigenio, y se encuentran completamente abiertos. Esto ocurrió ya 12 días después de la siembra, teniendo en cuenta que digamos, el registro fotográfico de esta tabla corresponde al primer montaje, donde desde el inicio las semillas se encontraban pues ya en el sustrato, mientras que con respecto a esta primera tabla, estamos pues realizando sobre todo un seguimiento directamente al segundo montaje con las semillas. Entonces, teniendo en cuenta que hasta el punto pues donde los cotiledones están rompiendo el tegumento seminal, ya habían transcurrido aproximadamente 7 días después de que se inició el montaje. Luego pasamos entonces al código 1.2 o 12 y en este punto encontramos que ya las plantas, en este caso tomamos pues una como referencia, ya exhiben su primer par de hojas verdaderas pues desplegadas. Entonces esto nos indica pues que ya evidentemente hay un desarrollo de la planta pues vegetativo, hay un buen inicio y luego pasamos a el desarrollo de la tercera hoja verdadera, que en este caso se entiende como una primera hoja trifoliada, desplegada completamente y a partir de allí se empezarán pues a desarrollar pues las siguientes ramificaciones. Esto ocurrió sobre el día 19 después de la siembra. Bueno, entonces en cuanto a la discusión pues, del experimento realizado, encontramos que los estudios fenológicos son fundamentales para la comprensión del crecimiento y el desarrollo de las plantas porque nos permiten identificar objetivamente diferentes etapas del ciclo de vida en cualquier cultivo, ¿cierto? Como se puede evidenciar en este caso, por ejemplo, en cuanto a leguminosas como el frijol. Es algo clave para interpretar cómo los factores ambientales influyen en procesos fisiológicos como la germinación, el crecimiento vegetativo, la floración y y la fase reproductiva, teniendo en cuenta todo, digamos, cada proceso de crecimiento, tal y como se pudo detallar en la sección anterior. Entonces, partiendo desde el tema de la inhibición de las semillas, en cuanto a la germinación,
en cuanto al, digamos, el surgimiento de los cotiledones, de las raíces, pues, más primarias, y luego el desarrollo, pues, del follaje y del tallo. Entonces, pues se entiende que es algo que es muy importante en temas pues agronómicos porque nos permite optimizar la planificación de las labores agrícolas y la toma de decisiones en el cultivo. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, actividades como el riego, eh, digamos, la variabilidad climática, la importancia de un buen suelo, entre otros. Y la escala BBCH es una herramienta estandarizada que nos permite describir de manera precisa los estadios fenológicos correspondientes para las diferentes especies de importancia agrícola mediante la serie de códigos que se implementan, teniendo en cuenta que para cada especie va a variar un poco, ¿cierto? Porque pues su desarrollo fenológico va a distar unos de otros. Entonces, esto nos permite comparar resultados entre los diferentes estudios que se puedan realizar entre diferentes lugares y las variedades también que se puedan analizar o implementar en cultivo, así como también las condiciones ambientales, porque cada caso pues es único, tiene pues ciertas particularidades y como esta es una escala universal, entonces permite pues que diferentes personas en diferentes experiencias puedan, digamos, objetivamente llevar un análisis, un estudio del desarrollo pues, de las plantas y por ende de los cultivos. Entonces, en el experimento, pues a partir de esta escala BBCH, se pudo clasificar cada etapa del desarrollo de las semillas de frijol mientras, ¿cierto? Los días en los que se pudo pues, realizar este monitoreo a los montajes. Y eso precisamente permitió mejorar la organización de los datos y la correlación de cada estadio fenológico con procesos fisiológicos específicos. Entonces, esto permite análisis tanto en estudios experimentales como el que estoy desarrollando, así como también ya pasar, digamos, a las labores de campo, monitoreo en campo. En cuanto al momento de reflexión, entonces, dando respuesta a las preguntas orientadoras, la primera que nos dice por qué es importante realizar estudios de fenología en agronomía, entonces se entiende que estos estudios nos permiten comprender el desarrollo pues, de los cultivos a lo largo del ciclo de vida que presentan en relación con las diferentes condiciones ambientales, por lo que es posible identificar con precisión los momentos clave del crecimiento vegetal y por ende es una información esencial para la planificación y la optimización de las labores agrícolas, tal y como lo mencionaba anteriormente, que nos permite realizar y optimizar diferentes labores, como por ejemplo el tema de la fertilización, el tema, por ejemplo, inclusive de manejo de plagas y enfermedades, manejo pues de o acondicionamiento de suelos, riegos, entre otros. ¿Qué aporta la escala BBCH al seguimiento técnico de los cultivos? Bueno, entonces resulta que esta escala justamente nos permite tener un sistema más estandarizado y preciso, siguiendo pues las nomenclaturas universales que nos aporta pues este modelo, porque nos sirve para describir precisamente los estadios fenológicos que presenta cada tipo de cultivo mediante los códigos numéricos que mencionaba pues hace un momento. Entonces esto nos facilita pues realizar una comparación de resultados entre, digamos, los diferentes estudios en diferentes zonas, diferentes condiciones de cultivo o inclusive variedades dentro de un mismo cultivo. Y asimismo, cuando realizamos un estudio, nos permite realizar comparativas entre un estadio fenológico y otro de manera pues bien diferenciada. Y asimismo, igualmente, se enlaza con los estudios fenológicos porque podemos programar un manejo agronómico incluyendo el monitoreo de cada momento del cultivo, teniendo en cuenta los factores y el manejo agronómico, y asimismo asegurar una trazabilidad desde el momento del establecimiento del cultivo hasta el tema pues, de la cosecha del mismo, ¿cierto? Teniendo en cuenta tanto el desarrollo vegetativo como el reproductivo. Y luego tenemos qué variaciones ambientales modificarían el comportamiento de los estadios fenológicos y cómo se manifestarían en la planta. Entonces, son diferentes factores como por ejemplo la temperatura. ¿Por qué? Porque si tenemos un exceso de temperatura, esto puede llevar a estrés hídrico, o sea, problemas muy graves en cuanto al desarrollo pues, de la planta en términos fisiológicos y fenológicos. Y asimismo, por otro lado, un exceso
tampoco es bueno porque igualmente nos va a conllevar a problemas en el desarrollo de las plantas y, por ejemplo, una mayor incidencia de enfermedades y también problemas, por ejemplo, de pudrición en las plantas. Asimismo, esto se relaciona precisamente con la disponibilidad de agua, o sea, ambos factores van de la mano, justamente teniendo en cuenta pues que a mayores temperaturas la disponibilidad de agua va a disminuir y que en temperaturas muy bajas vamos a tener periodos también de latencia en las plantas o inclusive pues un punto en el que la planta muera, ¿cierto? Porque no va a tener ese nivel de tolerancia. Asimismo, en cuanto a la disponibilidad de agua, si hay pues justamente también ese déficit hídrico, podemos llegar al punto de marchitez permanente, lo cual pues tampoco es lo ideal. En cuanto a la luz, también es extremadamente importante teniendo en cuenta que a partir de la luz, a partir de la energía solar, las plantas realizan pues sus procesos metabólicos más importantes, como por ejemplo la fotosíntesis. Por otro lado, tenemos los nutrientes y la irradiación del suelo, igualmente fundamentales porque permiten que justamente la planta pueda alimentarse y pueda igualmente, a partir junto con la luz, realizar pues sus procesos metabólicos. Y asimismo, dependiendo de la aireación de la composición del suelo, nos va a depender también cómo puede adaptarse al medio. En cuanto a las conclusiones, entonces pudo pues evidenciarse de manera clara y secuencial el proceso de germinación y desarrollo inicial del frijol, logrando identificar y caracterizar los principales estadios fenológicos desde la semilla seca hasta el momento de la formación de la primera hoja trifoliada. Entonces se pudo comprender que de manera objetiva cada proceso fisiológico involucrado en las etapas iniciales, como lo mencionaba anteriormente en cuanto a la inhibición, la movilización de reservas, la emergencia de estructuras embrionales y el establecimiento de la fotosíntesis, todo, o sea, poder observar todos estos procesos paso a paso nos ayuda a fortalecer la capacidad de observación y el registro sistemático del desarrollo de las plantas. Por otro lado, uno de los principales hallazgos fue la importancia de las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la humedad, en la regulación de la velocidad del desarrollo fenológico. Entonces, como en este caso, las condiciones fueron relativamente estables, pues se obtuvo un desarrollo paulatino, sin, digamos, sin mayores cambios abruptos, con, digamos, un lapso promedio entre estadio más o menos de unos 3 días, sobre todo en, digamos, en el segundo paso en el crecimiento y desarrollo de la planta como tal, luego de la germinación. Entonces, todo esto hizo que la germinación fuera eficiente, teniendo en cuenta que de todas las semillas utilizadas como muestra, las que se utilizaron para germinación, absolutamente todas germinaron. Y en cuanto al montaje que se hizo desde cero en sustrato y en el que se evaluó el crecimiento y el desarrollo pues, de las hojas verdaderas, igualmente todas las plántulas lograron desarrollarse, así que la germinación y el crecimiento fueron eficientes y adecuados, resaltando igualmente la relevancia de los diferentes factores ambientales durante todo el cultivo, especialmente en sus etapas tempranas. Estas son las referencias bibliográficas y ahora sí daría por concluida esta presentación. Muchas gracias.